muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Hernández. Hola, buenas tardes, mi nombre es Breiner Gómez. Nosotros somos estudiantes de tercer semestre del programa de fisioterapia en la sede Neiva. El día de hoy vamos a hablar con ustedes sobre lo que es la geopolítica. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué hay algunos países que tienen más poder que otros o cómo la geografía influye en las decisiones que se toman en el mundo, pues hablando de política? Exacto, antes de hablar del concepto de geopolítica es necesario definirlo. La geopolítica es la ciencia que estudia la relación entre el espacio geográfico y el poder político. Además, por medio de la infografía estudiaremos parte de su historia, sus escuelas de pensamiento y cómo esta geopolítica se relaciona con otras áreas del conocimiento. Empecemos con la evolución histórica del concepto. Todo se da a finales del siglo XIX con Friedrich Ratzel, quien era un geógrafo alemán quien introdujo los conceptos de espacio vital y Lebensraum. Lebensraum era un concepto en esos tiempos hecho para justificar la expansión territorial. Ratzel decía que los estados eran como un organismo vivo que necesitaba expandirse para poder sobrevivir. Luego, en 1899, aparece el sueco Rudolf Kellen, quien acuña oficialmente el concepto de geopolítica. Él consideraba o veía el Estado como un organismo geopolítico en el cual tenía vida propia y finalmente logra consolidar el concepto de geopolítica en este año. En 1904 llega uno de los conceptos más influyentes, la teoría de Hirland de Halford Mackinder. Él afirmaba que quien controlara el Europa Este controlaba el corazón continental y quien controlara el corazón continental dominaba el mundo. Esta es una teoría que marcó la geopolítica en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial aparece Nicholas Speedman, quien propone la teoría del Riemann en 1942. Él menciona que el verdadero poder lo tiene en las zonas costeras del Hirland y no está en el centro. Ahora veremos las principales escuelas de pensamiento en geopolítica. Inicialmente se da mediante la escuela alemana con Ratzel y Haushofer, quienes enfatizaron en el idealismo geopolítico, el expansionismo territorial y el determinismo geográfico. Lamentablemente estas ideas fueron usadas por los nazis. La escuela anglosajona, con Mackinder y Speakman, se enfocaron en el poder marítimo y las rutas comerciales, ya que para ellos el control y dominio de los océanos era la clave para la hegemonía mundial. Y finalmente, con el fin de la Guerra Fría en los años 90, la geopolítica se transformó. Ahora ya no hablamos solamente de expansión de territorios, sino que ahora incluye redes globales como lo son los recursos naturales, los cambios climáticos, la globalización y entre otros. En la escuela francesa, representada por Vidal de la Blaise, rechaza el determinismo y se enfoca en el posibilismo. Esto quiere decir que desde la geografía se ofrecen las posibilidades, pero es realmente el humano quien decide cómo usarlas. En la escuela rusa, con pensadores como Dugin, se desarrolló el concepto de la Eurasia, un concepto que significaba un espacio geopolítico único. En la actualidad, este concepto sigue vigente para la Rusia. Y finalmente aparece la geopolítica crítica contemporánea, quien cuestiona las narrativas tradicionales del poder, analizando cómo estos discursos geopolíticos influyen en la realidad y cómo justifican sus acciones políticas. La geopolítica no existe en el vacío, ella se relaciona estrechamente con otras disciplinas. Primero con la geografía, donde se estudian los recursos naturales, los cambios climáticos, los relieves, las fronteras que condicionan las estrategias de los estados. Con la historia, porque para entender los conflictos actuales necesitamos conocer el pasado. Sin embargo, las guerras mundiales, la colonización, la Guerra Fría siguen influyendo en las dinámicas del poder que son actuales. Con la ciencia política, porque se analiza cómo los estados toman decisiones estratégicamente, cómo forman alianzas y cómo se compiten por influencia en el sistema internacional. Con la economía, porque al tener el control de recursos como el agua, minerales, el petróleo y además las rutas comerciales es fundamental. Esto explica por qué la geopolítica económica tiene tantas tensiones en la actualidad. Y con el derecho internacional, ya que este regula las relaciones entre los estados, los conflictos, los tratados y las fronteras.
La geopolítica opera dentro de este marco legal, aunque muchas veces lo desafía. En conclusión, como pueden ver, la geopolítica es una ciencia compleja y multidisciplinaria que nos ayuda a entender cómo funciona parte del mundo. Desde las teorías clásicas del siglo XIX hasta los desafíos contemporáneos como la ciberseguridad, los cambios climáticos, la geopolítica sigue siendo fundamental para poder comprender cómo son las relaciones de poder global. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que hayan aprendido. Nos vemos en una próxima. Chao.